Bienvenidos a un nuevo Asociamed. Seguimos completando las piezas del puzzle que nos falta para tener un mayor conocimiento de los conceptos básicos de la medicina. Cuando uno comienza con un puzzle, al principio es muy difícil encontrar las piezas que faltan porque tiene que buscar entre muchas piezas. Cuando uno va completando esas piezas del puzzle, no solo consigue que las piezas estén más consolidadas entre ellas, que se soporten unas a otras y que por lo tanto queden mucho más fijas, sino que cuando tiene que mirar a ver qué piezas le faltan, cada vez son menos piezas y por lo tanto le es mucho más fácil reconocer las que le faltan. Eso es lo que estamos haciendo con los conceptos fundamentales con Asociamed. Vamos a continuar. Seguimos con la trama clínica. El sangrado digestivo es una de las causas de anemia ferropénica, ya que estábamos hablando de un paciente que podía tener anemia ferropénica. Cuando aparece esta entidad es esperable comprobar con frecuencia una de las siguientes alteraciones de laboratorio. Trombocitosis. Pues sí, efectivamente hay trombocitosis. Si lo queremos recordar así, es como un intento del organismo para intentar tapar esa pérdida de sangre que se está produciendo y entonces hay un aumento del número de plaquetas. Ese es un dato característico y que es importante reconocerlo, en este caso en la anemia ferropénica, porque entrará en el diagnóstico diferencial con otras anemias que sean hiporregenerativas pero que también afecten a otras series de la médula ósea y que muchas veces se pueden acompañar de trombopenia. La asociación de anemia con trombocitosis, pues una de las explicaciones posibles de ese dato puede ser efectivamente una ferropenia. Luego veremos, en el mismo Asociamed, veremos alguna otra causa que puede también justificarlo. Me habla también de la reducción del ADE o amplitud de la distribución eritrocitaria en la respuesta 2. Y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque en las personas con ferropenia, y sobre todo cuando se trata de pérdidas relacionadas, por ejemplo, con trastornos menstruales, pues hay épocas en las que la médula ósea tiene suficiente hierro para producir hematíes y estos son pues, de un tamaño relativamente normal y con una cantidad de hemoglobina también relativamente normal, y sin embargo hay otras épocas en donde como consecuencia de la ferropenia la producción de hematíes por parte de la médula ósea pues, es más deficitaria y se producen hematíes más pequeñitos, más pálidos. Este dato de la reducción de la amplitud de la distribución eritrocitaria se ve en las talasemias. En la ferropenia, no sé si os lo he mencionado tal cual, en la ferropenia lo que hay es una amplitud del ADE. La reducción del ADE es, por ejemplo, de otros trastornos en donde las células sean más parecidas todas en cuanto a tamaño, como por ejemplo sucede con las talasemias. Disminución de la capacidad total de transporte de hierro. Eso sucede cuando hay una sobrecarga de hierro, pero cuando hay déficit de hierro hay más producción de transferrina, TIBC, la Total Iron Binding Capacity, para intentar transportar más hierro. Entonces no es cierto que haya una disminución, sino que hay un aumento. Eso hace que, la respuesta 4, el índice de saturación de la transferrina esté francamente disminuido, porque tenemos mucha transferrina y sin embargo tenemos poco hierro para transportarse. Bien. Hemos hecho esto y ahora vamos a ver un diagnóstico diferencial sobre el abdomen agudo. Y este diagnóstico diferencial sobre el abdomen agudo lo vamos a hacer en base a estos cuadros clínicos que tenemos aquí y vamos a hablar muy brevemente sobre ellos. Arriba a la izquierda tenemos dolor en cinturón y amilasa alta. Amilasa y lipasa altas me habla claramente de una pancreatitis aguda. Y la situamos en la zona del epigastrio. Bien. De la pancreatitis aguda, recordar sobre todo un dato que quiero precisaros mucho. El tratamiento con antibióticos no se da de serie en todas las pancreatitis agudas. Si la pancreatitis aguda tiene una necrosis infectada, como se puede comprobar con PAF y con cultivo, por ejemplo, entonces sí sería subsidiaria de tratamiento con carbapenemes, con imipenem sobre todo. En el caso de que haya dudas sobre necrosis, que haya gas, tal, pero no se confirme con la PAF y con cultivo, la decisión sería más individualizable. Esa necrosis infectada también es susceptible de necrosectomía. Bien, siguiente cuadro, arriba a la derecha, fiebre muy alta, ictericia y dolor en hipocondrio derecho, pero claro, no podía ponerlo, pues entonces os lo lleváis para el sitio que era. ¿A dónde nos lo llevamos? Efectivamente al hipocondrio derecho. ¿De qué se trata? De la triada de Charcot, de la colangitis aguda. Y recordad que cuando hay una colangitis aguda se debe normalmente a una coledocolitiasis. En estos casos el tratamiento fundamentalmente va a ser endoscópico mediante CPR, ¿vale? La dilatación, la extracción de los cálculos y nos sirve también como diagnóstico, por supuesto. Siguiente, a la derecha, anciano con dolor, no os digo en dónde para que me lo localicéis, rebote, defensa y leucocitosis.
Bueno, pues claro, ahí me diréis, bueno, según el anciano, ¿dónde le duela? Si le duele en fosa ilíaca derecha, puede ser una apendicitis aguda, si le duele en fosa ilíaca izquierda, pues puede ser una diverticulitis aguda. Pero bueno, como el cuadro lo hemos traído para localizar distintos casos clínicos tipo, pues no lo llamamos a la diverticulitis aguda. La diverticulitis aguda, recordad que no siempre se hace tratamiento quirúrgico, que en el grado 1 no es necesario ni siquiera el ingreso hospitalario, a partir del grado 2 sí se hace ingreso hospitalario y a partir del grado 3 se hace, aparte del drenaje, se hace también la cirugía urgente. En la diverticulitis aguda, bueno, lo fundamental es reconocer el caso clínico, que es muy típico y que nos puede guiar esa localización, sobre todo en fosa ilíaca izquierda. La siguiente, joven con dolor, con rebote, con defensa y con leucocitosis. Bueno, pues en este caso he puesto el cuadro de la diverticulitis, pero en el lado derecho es que es una apendicitis aguda. De la apendicitis, si tengo que recordaros algo, porque todo lo otro son cosas más o menos conocidas, es que recordéis que hay una complicación posible, que es una tromboflebitis del sistema de la porta, que se produce por Escherichia coli y que se llama la pileflebitis aguda. Un cuadro, pues bueno, para recordar y simplemente que sea otra pieza del puzzle que tengamos ahí localizada. Elegimos, por ejemplo, el dolor con pulso irregular y con hematoquecia, o sea, con sangrado digestivo bajo. Sin embargo, al paciente, al explorarle, no notamos nada que nos llame la atención de un cuadro alarmante, pero el paciente viene muy malito, viene con pinta de estar muy enfermo. ¿Eso qué es? Eso es un infarto mesentérico. Lo localizamos por la zona centro-abdominal y recordad una cosa importante, si hay un caso clínico en donde yo oiga al paciente con un pulso irregular y después de eso tenga alguna manifestación sistémica, ya sea un déficit neurológico, ya sea una alteración de dolor en la pierna, por ejemplo, ya sea en el riñón o ya sea, por ejemplo, este tipo de cuadros, voy a pensar en un embolismo. Un paciente que me hablan del pulso irregular, voy a pensar que es una fibrilación auricular que se ha complicado con embolias. En el caso del infarto mesentérico, lo que debéis recordar fundamentalmente es que se hace el diagnóstico por angiotac, por angiografía, y luego es necesario en el tratamiento hacer las medidas de soporte correspondientes, los antibióticos y muchas de las veces intentar la revascularización con trombectomía, etcétera, y la resección de los segmentos necróticos. Bien, y fiebre, hematuria y oliguria para localizarlo en un cuadro u otro, pues eso me llevaría más bien a pensar en una pielonefritis aguda complicada y me la llevaría a un lado o a otro, lado derecho o al lado izquierdo. Tratamiento con antibióticos y en esa complicación muchas veces si se trata de una piedra, por ejemplo, que se ha complicado y te ha producido una pielonefritis aguda y está produciendo una obstrucción ureteral importante, en este caso nos pensaríamos en hacerle un drenaje, por supuesto, también. Bien, unas cuantas palabras, unas cuantas iniciales. Empieza por Q. ¿Tiene el paciente un linfoma? ¿Daña a la parte del manto? A pesar de dar espanto, ¿no irá tan mal si se toma? ¿Qué tratamiento se le pone a un linfoma del manto? Recuerdo, el linfoma del manto, BCL1, la ciclina D1 y la translocación 11-14. Son los datos fundamentales. Tratamiento, como cualquier linfoma que tiene CD20, CHOP más rituximab. Esa es la pauta inicial. Quimioterapia con CHOP. La R, empieza por R. Tras un dolor en la pierna, pienso en trombo embolizado. Si el oxígeno le mengua y hay S2... ¿Cuándo pienso que haya un embolismo pulmonar? ¿Pienso que hay un embolismo pulmonar? Sí, hay una hipoxemia, pues sería un dato por supuesto, y hay S2 ¿cómo? Pues que el S2 me traduzca a una hipertensión pulmonar, y cuando hay una hipertensión pulmonar, el componente pulmonar de segundo ruido cardíaco sale reforzado, se refuerza, es fuerte. La S. Da dolor en el culito, te pone rojo el ojito, la columna atenaza, la ventilación te fracasa, para que rimara he tenido que poner fracasa, y a rayos da dolor por la parte glútea, dolor en la zona lumbosacra, por las noches sobre todo, personas jóvenes que le despierta ese dolor, que tiene una posible conjuntivitis-uveitis que pueda estar asociada, que tiene una columna rígida, una columna vertebral rígida, y con poca movilidad, como hay muchas pruebas que lo pueden atestiguar, y que la ventilación te fracase se debe sobre todo a la pérdida de los volúmenes intratorácicos que puede producir un patrón restrictivo. Todo eso me habla de una espondilitis anquilosante y que rime con las dos primeras palabras, con culito y con ojito, la S, sin desmofito, correcto, serían las alteraciones de la espondilitis anquilosante. Con la T, sufre Romualdo un dolor mientras trabaja en la mina, tiene opresión el señor, y una duda tengo yo,
¿Es un infarto o angina? Le pediré troponina. La troponina es la que me indicará si hay necrosis o no hay necrosis. Bueno, paso a la siguiente. Empieza por U, tiene Juan conjuntivitis y dolores por artritis. La causa puedo investigar preguntándole al chaval si también tuvo, pienso en una artritis reactiva, y la artritis reactiva puede tener el antecedente de un cuadro de gastroenterocolitis, enterocolitis sobre todo por Shigella por E. coli o 157, y puede tener también el antecedente de una uretritis por clamidia. En este caso, por la U, si alguien ha respondido una Shigella, pues también estaría correcto, pero lo que estaba preguntando para que rime es la uretritis previa. Recordad que el gonococo no suele producirla tampoco y que dentro de la enterocolitis he dicho Shigella o 157, perdonadme, sobre todo por Yersinia, por ejemplo, por Campylobacter, todos esos son los que pueden producir artritis reactiva. Ya me sirve como recordatorio que la Shigella y el E. coli o 157 se complican con síndrome hemolítico urémico, correcto. Seguimos con la trama clínica. El CA119-9, marcador del colangiocarcinoma, es marcador también del cáncer de páncreas exocrino. Un paciente con este tipo de cáncer ha tenido 3 episodios de trombosis venosa profunda, la última de ellas en la pierna y complicada con un embolismo pulmonar. La causa de las mismas probablemente sea un paciente que tiene un cáncer de páncreas y que tiene una trombosis recurrente en distintos sitios que se complica con un embolismo pulmonar, pues puede ser simplemente por la inmovilización, porque esté en un estado, pues el cáncer de páncreas ya sabéis que es muy caquestizante y puede producir que el paciente esté bastante mal, pero también puede ser por un síndrome paraneoplásico, que en este caso sería una tromboflebitis migrans o migratoria. Recuerdo brevemente que el factor 5 Leiden es la causa más frecuente de hipercoagulabilidad, que no secundaria, que el déficit de proteína C tiene una particularidad, y es que a un paciente con déficit de proteína C, si se le pone de entrada tratamiento con anticoagulantes orales en dosis altas, le puedes producir una mayor trombosis. ¿Y por qué? Pues porque la proteína C es vitamina K dependiente, y al bloquearle la vitamina K inicialmente se puede exacerbar ese déficit de proteína C porque tiene una vida media muy corta. Y entonces se puede producir ese cuadro de trombosis microvascular con infartos hemorrágicos, cutáneos, suprarrenales, etc. Ya sabéis que el tratamiento con anticoagulantes en pacientes que tienen déficit de proteína C puede producir, por ejemplo, una insuficiencia suprarrenal aguda. Y la nefropatía membranosa pues también es una causa de hipercoagulabilidad, pero que normalmente se ciñe a la vena renal. Suele ser una trombosis venosa renal la que tengan asociada. Bien, pues respondemos la tromboflebitis migratoria. Se trata de una paciente de 52 años que acude por llevar unos días con mal estado general y tos con expectoración hemostoica. Tiene hemostisis, dato 1. Los meses previos, según nos cuenta, no se había encontrado del todo bien y tenía frecuentes catarros complicados con sinusitis y con otitis, infecciones de vías respiratorias altas previas. En sangre tiene anemia normo con aceleración del OSG y en orina hematuria. Ya tenemos el síndrome de reno pulmonar, hemostisis y hematuria con algunos cilindros hemáticos. ¿Esos cilindros qué significan? Significan origen en la nefrona. Se realizan radiografías de tórax y TAC torácico que se observan en la imagen. ¿Qué afirmación es correcta sobre esta enfermedad y de qué enfermedad se trata? Estamos casi seguros con el cuadro que puede ser. Con la sinusitis o otitis previa me habla mucho más de que se trate de una granulomatosis con poliangeitis, porque la enfermedad de Goodpasture, como habéis pensado seguramente varios, pues no tenía mucho que ver con esa sinusitis o otitis previa, entonces no tendría tanta fiabilidad o tanta credibilidad, en este caso, ese diagnóstico. Vemos la respuesta y vemos que nos están también orientando hacia ese cuadro. Dice que casi el 90% de los casos son C-ANCA positivos, en su mayoría con el patrón ANCA proteinasa 3. Esa es correcta y sería una GPA. La otra, la anemia descrita se puede explicar por las pérdidas de sangre, no, porque sería microcítica y está en normo. En la radiografía de TAC se aprecian opacidades de predominio en los vértices pulmonares. Ay, no lo sé, señorita, tengo que verlo ahora veré lo que me dicen en la radiografía. Y en estos pacientes la afectación renal se suele acompañar de síndrome nefrótico hipocomplementémico. No, no tienen hipocomplementemia, lo que sí tienen es riesgo, mucho riesgo de producir, como sabéis, una glomerulonefritis rápidamente progresiva con semilunas, con proliferación extracapilar extensa, recuerdo que es lo que significa esa semiluna. Bien, pues vemos efectivamente que los nódulos están sobre todo, veis en la radiografía o veis en el corte de TAC de abajo a la derecha, que los grandes nódulos están sobre todo en los campos inferiores. Ahí decía en la respuesta que sí eran superiores sobre todo. Bien, ya que estamos hablando sobre clínica sistémica, rápidamente una asociación. Tenemos que reconocer el anticuerpo principal y algún dato característico y qué enfermedad son cada una de las que me hablan aquí. Sí,
En una clínica sistémica de un paciente que tenga numerosas manifestaciones, me hablan de una escleritis, eso es bastante típico de la artritis reumatoide, y pongo el péptido acitrulinado ahí. Sinusitis de repetición, puede estar en varias, pero más típica de la granulomatosis con poliangitis, como acabamos de ver con C-ANCA. Úlceras orales dolorosas, el BESET. La regla mnemotécnica, perdonádmela, pero la B6 me salió la úlcera, eso os tiene que recordar. Las úlceras orales dolorosas son criterios obligados en los pacientes con B6 que tienen el HLA-B51 y anticuerpos antienolasa, por ejemplo. Aparte de que tienen úlceras genitales también, aparte de que pueden tener patergia, de que pueden tener eritema nodoso, uveitis, etc. Linfoma parotídeo, una complicación posible tras la hipertrofia parotídea que sucede en los pacientes que tienen síndrome de Sjögren, con el SSA y el SSB. Pirosis por dismotilidad esofágica, característica de los pacientes con esclerodermia, aparte de las muchísimas manifestaciones que tienen, la hipertensión maligna, la afectación pulmonar, que es muy frecuente, toda la clínica cutánea y, por supuesto, el Raynaud, que lo puede preceder durante años. Patrón restrictivo extraparenquimatoso, eso significa que hay algo en la pared torácica que no deja que los pulmones se llenen adecuadamente, y eso sucede sobre todo en los pacientes que tienen espondilitis anquilosante, como os he dicho antes, HLA-B27. Síndrome nefrótico rojo Congo positivo, la amiloidosis secundaria, una de las que más frecuentemente pueden producir esto. La amiloidosis tiene muchísimas manifestaciones: hepatoesplenomegalia, la macroglosia, el túnel carpiano, la miocardiopatía restrictiva, la neuropatía, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya según el tipo de amiloidosis que sea, por ejemplo, de la beta-2 microglobulina, fallo renal, produce artritis. Infarto mesentérico y dolor testicular, junto con otras manifestaciones como la hipertensión arterial, como el dolor abdominal, por ejemplo, como la púrpura, son típicas de la PAN, y el único marcador que tiene así reconocible es el antígeno de superficie de la hepatitis B. Y las pápulas de Gottron son de la polidermatomiositis, junto con el exantema en heliotropo y ya la clínica de miositis como tal. Antisintasas son los anticuerpos fundamentales. Tratamiento, rápidamente. ¿Qué pastilla daría ahí como principal a los pacientes que tienen prolactinoma? Pues le daría cabergolina o bromocriptina. Feocromocitoma, lo primero sería siempre los alfa bloqueantes, luego ya recurriríamos a los beta bloqueantes, pero primero los alfa bloqueantes. Síndrome de Sutherland, ¿y este cuál era? Ay, que no me acuerdo dónde estaba. Este es el hiperaldosteronismo remediable con glucocorticoides, y por lo tanto, como es remediable con glucocorticoides, le voy a dar corticoides, efectivamente. La acromegalia, ¿cuál es su tratamiento? Los análogos de la somatostatina, los treótides, la anreótides, etcétera. Se pueden usar también bromocristina y pegvisomán o cabergolina y pegvisomán, pero de entrada análogos de la somatostatina. La enfermedad de Graves, base 2, se trata con antitiroideos, como el metimazol, por ejemplo, como el propiltiuracilo, y el SIADG, si es necesario ponerle tratamiento, se puede dar algunos diuréticos, pero también podemos recurrir, por ejemplo, a los baptanes, como el tolvaptan, por ejemplo.